Hola, 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 preciados amigos. Ya prácticamente ya estamos la media, mediodía prácticamente, sí, ya son 12:05. En esta oportunidad vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. En esta semana vamos a hablar, bueno, hemos visto a partir del día sábado, domingo, lunes, martes, hoy día jueves, que prácticamente se acaba la lección hablándonos acerca sobre la escritura y los testimonios. Todo esto pues que hemos visto desde el día sábado hasta el día de hoy, vamos a hacer un resumen, un extracto de tal manera que te pueda ayudar para poder hacer el repaso de la lección de la escuela sabática allí en tu grupo pequeño, en la familia, tal vez en casa. Están 3, 4 miembros de la iglesia adventista. Si ustedes 4 iban antes a la iglesia, ahí en casa, hagan su repaso de la escuela sabática ustedes entre los 4. Pero siempre, siempre, nunca dejemos de repasar la lección de la escuela sabática abriendo la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser aquella que nosotros estemos abriéndolo siempre. ¿Para qué? Para buscar la verdad. Sí, la escuela sabática es un material que nos ayuda a poder escudriñar la palabra de Dios, mas no es lo que nos va a dirigir a la verdad, porque estos materiales son hechos por hombres dedicados, sí, pero siempre, siempre las cosas que son hechas por los hombres muchas veces tienen algunos errores, algunos defectos. Pero la palabra de Dios no tiene error alguno, no tiene defecto alguno. Justamente por eso la lección de esta semana trata solo la escritura, solo la Biblia. Ese es el título de la lección de la escuela sabática esta semana, solo la Biblia, entre comillas, sola escritura. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy, pero antes de hacer ese análisis, yo quiero hacer una oración porque de nada serviría que hagamos todo este repaso y una clase magistral si es que el Espíritu Santo no nos acompaña, si el Espíritu Santo no es quien dirige este momento, este espacio. Por eso es que siempre, cualquier cosa que vayamos a hacer, por medio de la oración es lo que nos va a dar el crédito de todo lo que podamos hacer. Vamos a hacer una oración para comenzar el repaso de la lección de la escuela sabática. Una lección muy enriquecedora. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor Jesús. Hoy día vamos a hacer el repaso de la escuela sabática. Hoy jueves se terminó la última lección de esta lección muy hermosa titulada La Escritura de la Palabra de Dios, que solamente es ella la que puede tener relevancia en todo, Padre. Permítenos que hoy tu palabra pueda ser levantada y solamente tu palabra nos puede llevar a la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí vamos a comenzar. Yo quiero comenzar con el título primero. Solo la Biblia. ¿Qué quiere decir solo la Biblia? Cuando decimos la palabra solo, es porque es el único, no hay otro. Sí, solo la Biblia es una palabra que denota singularidad. Único, singular, solo, no hay nadie más. Cuando te dicen, ¿estás en tu casa? Estoy solo. ¿Qué quiere decir cuando tú dices que estás solo? No hay nadie, no hay otra persona. Hay muchas personas, sí, pero en tu casa tú eres la única persona que está. Solo la Biblia. Hay muchos libros, hay muchos libros. Yo tengo muchos libros en la biblioteca, pero solo hay un libro que nos conduce a la verdad. Ahora que hemos entendido el título, vamos a ir al motivo. Ustedes saben que yo estoy siguiendo ya la segunda carrera, que es de ingeniería civil. En ingeniería civil se ve mucho lo que es el concreto y el acero. Sí. Y muchas veces pues el ingeniero va visitando obra tras obra y se encuentra tras muchos errores. ¿Y muchos errores por qué? Porque a medida que pasaron el tiempo, pues los maestros de obra siempre lo hicieron así, y le enseñaron así, aprendieron así, y de pronto llega el ingeniero y le dice, esto está mal. Y el maestro de obra comienza a refutar y comienza
a decir, pero siempre lo he hecho así, han venido otras personas, otros ingenieros y no me han dicho nada. Pero de pronto sacamos el Reglamento Nacional de Edificación. Y el Reglamento Nacional de Edificación me dice, por ejemplo, que cuando yo voy a tener una zapata, esas zapatas, tú sabes que las zapatas, el cimiento está en contacto con el suelo. Y el reglamento me dice que cuando un concreto está en contacto con el suelo, el acero tiene que estar a 7 centímetros como mínimo. Pero en las obras, el maestro lo coloca a menos de 7. Lo coloca a 5 centímetros. ¿Y qué genera eso? Maltrato al acero. Pero cuando uno va con este manual, no hay refutación a nada. Cuando uno le abre el manual y le enseña al maestro de obra, el maestro de obra se queda contento porque está aprendiendo algo nuevo. Eso mismo pasa con la palabra de Dios, apreciados amigos y apreciadas amigas. Aquí no sirve argumento humano. No sirve porque, bueno, yo soy o tengo 40 años o tengo 45 años y yo te puedo enseñar mi experiencia. La semana pasada hemos visto que la experiencia no sirve cuando se abre la palabra de Dios. Cuando abrimos la palabra de Dios y citamos un escrito está, lo que decía Jesús, escrito está, escrito está. Eso no tiene otro argumento. Muchos pueden argumentar esto, lo otro, por aquí, por allá, pero cuando abres la palabra de Dios, abajo todo conflicto, abajo toda controversia. Por eso, apreciados amigos y apreciadas amigas, hoy vamos a ver cómo es que la palabra de Dios es un libro predominante, es un libro consistente y claro. Y finalmente, la Biblia y los testimonios. Yo lo he dividido los días domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, lo he dividido en 3 segmentos. El primer segmento, hablando acerca del día domingo nada más, lo he titulado como un libro predominante. Sí, el día domingo está titulado como un libro predominante. Ahora, vayámonos con los días lunes, martes y miércoles. Lo he colocado como un segmento, un segundo título, un segundo segmento, como un libro consistente y claro, porque eso es lo que nos manifiesta estos 3 días. Y el último día, que es el día de hoy, lo he colocado como la Biblia y los testimonios. ¿Sí? Ahora sí vamos a hacer el repaso de estas 3 secciones para entender en qué consiste la lección de la escuela sabática. Muy bien. El primero, que se trata de un libro predominante. La lección de la escuela sabática lo dice eso de una manera, la Biblia como norma imperante. Imperante es lo que está por encima de todo. Predominante es lo que predomina independientemente de todo. ¿Y cómo nosotros podemos encontrar que la Biblia es un libro imperante o predominante, o que está muy por encima de cualquier otro libro? Eso lo encontramos en Primera de Corintios. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Corintios. Vamos a abrir Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6. Presta bastante atención. ¿Por qué es que la palabra es un libro predominante? No es cualquier libro, es un libro predominante. Y predominante significa que está por encima de cualquier otro. O sea, no nos podemos regir bajo mi opinión. No me puedo regir bajo lo que el pastor dice o bajo lo que el anciano dice. Yo tengo que regirme bajo la palabra de Dios. Porque los hombres pueden estar equivocados, los líderes religiosos pueden estar equivocados. ¿Y cuál es el filtro para yo discernir si lo que me dice tal hermano, o si lo que me dice tal predicador, o lo que me dice tal líder, tal pastor, es lo correcto? Ahí está, un escrito está. No sirve filosofía humana. Filosofía que el ser humano pueda decir de sus pensamientos no llena. La palabra de Dios llena. La palabra de Dios es la que realmente nos va a conducir a la verdad. Leamos ahora sí 1 Corintios capítulo 4 versículo 6. Dice la palabra de Dios: pero esto, hermanos, lo he presentado
como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No pensar más de lo que está escrito. Aquí hay algo muy interesante. Antes de que Pablo diga estas palabras, él primero dice que yo, Pablo, Apolos, su seguidor, estamos dando ejemplo. ¿Y cuál es ese ejemplo que ellos daban? Que solamente hablaban de la palabra de Dios. Su mensaje únicamente era bíblico. Su mensaje no era su opinión. Que el evangelio que ellos daban era lo que salía de la palabra de Dios. No había un evangelio conforme a lo que ellos pensaban o conforme a su criterio, no. Ellos predicaban y daban el mensaje conforme estaba en la palabra de Dios. Y lo que ellos hacían, ahí es donde les está diciendo: nosotros hacemos esto. Nosotros les damos lo que dice la Biblia. Nosotros no le predicamos lo que pensamos. Y así como nosotros hablamos de la Biblia, ustedes también hablen de la Biblia. Y no hablen por demás. En otras palabras, no le hagamos hablar lo que la Biblia no dice. Así es. La Biblia es enfática. La Biblia nos dice que no podemos nosotros filosofar, pensar o darle ideas después de lo que dice la palabra. Y aquí es bien claro: para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Para no pensar más de lo que está escrito tenemos que aprender. ¿Te das cuenta? Aquí la palabra de Dios nos dice que primero, para no pensar más de lo que está escrito, hay algo que tenemos que hacer: aprender. ¿Y saben por qué, apreciados amigos, le digo que tenemos que aprender para no pensar más de lo que está escrito? Porque justo hoy en un mensaje grupal, escucho una información y mandan allí acerca de un escrito de Elena G. de White. Y saben, amigos y amigas, los escritos de Elena G. de White hay que saber leerlos. Y muchas veces podemos caer en un error si es que no conocemos los escritos. ¿Y saben qué? Ese escrito nos puede llevar a la confusión si es que no conocemos verdaderamente la palabra de Dios. Por eso es muy importante que antes de ir a los escritos de la sierva del Señor, primero la palabra de Dios. La palabra de Dios primero tiene que estar de nuestra cabeza desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si es que desde el Génesis hasta el Apocalipsis yo no lo entiendo, pues yo sería incapaz de coger un libro que es de la sierva del Señor. ¿Por qué? Porque puedo tener un mal concepto. Primero la palabra de Dios. Es mi consejo. Antes yo de abrir la palabra de Dios, es lo primero. Si usted quiere abrir otro libro, respetable, ábralo. Pero yo le digo humildemente, antes de abrir cualquier otro libro, así sea de la misma iglesia adventista, primero abra la palabra de Dios. Una vez que usted ya conoce la palabra de Dios, abra cualquier libro. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ya conoce la Biblia, usted puede identificar, por ejemplo, aquí tengo un librito, este libro que se llama El Conflicto Cósmico, que es de la sierva del Señor. Si es que yo ya tengo el conocimiento de la palabra de Dios, yo puedo irme a abrir cualquier libro. Pero si no tengo conocimiento pleno de la Biblia, yo puedo caer incluso en un error. No digo que esos libros tengan errores. Simplemente que mi falta de conocimiento de la palabra de Dios me puede llevar a una mala interpretación. Por eso que aquí la Biblia dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. O sea, para no pensar más de lo que está escrito, tenemos que aprender. ¿Y aprender qué cosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos sirve como un filtro. Es así como que cuando a ti te entregan un billete de 100 soles, ¿será verdadero o será falso?
Y ahí vienes con tu maquinita, verdadero. Falso, no va. Este es el filtro que nos ayuda a discernir. A ver, vamos a ver este librito, el librito de la educación. No, sí, está conforme a lo que dice la Biblia. Puedes identificar, puedes ver si lo que está aquí es consistente con lo que dice la palabra de Dios, ¿te das cuenta? Pero si no hemos escudriñado primero la Biblia, este librito puede llevarme a un error, por más bueno que sea. Y puede llevarme a un error no porque el libro tenga errores, sino que mi conocimiento limitado me lleva al error. Por eso es muy importante, apreciados amigos y apreciadas amigas, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay mucha información. En esta vida usted puede entrar al internet, va a encontrar información de todo tipo, de todo calibre. Pero ¿cómo yo puedo ver, por ejemplo, una programación en el YouTube si es que realmente no conozco la palabra de Dios? Puedo caer en un engaño. Así es. Por eso, antes de abrir un libro, antes de abrir un sermón en la TV, usted siempre tiene que estar ahí con la palabra para ver si es que lo que escucha es cierto. Porque si no estamos con la lámpara, si no estamos nosotros con la espada de dos filos, como dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, podemos caer en el error. Y el enemigo de Dios es muy especialista en hacernos caer en el error. Sí, ese es el trabajo de Satanás. Satanás en estos tiempos no quiere que tú ni yo estudiemos la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que le queda poco tiempo. Y ese poco tiempo que le queda a Satanás es el mismo poco tiempo que nos queda a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga se habrá acabado el tiempo para Satanás y se habrá acabado el tiempo para nosotros. ¿Para qué? Para poder acercarnos a Dios. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Por medio de su palabra. Por eso, apreciados amigos y apreciadas amigas, la escuela sabática nos enseña que este libro, la palabra de Dios, es predominante, imperante, está muy por encima que cualquier otra cosa. Así es. La palabra de Dios dice, como dijo Jesús, escrito está, escrito está. Cuando decimos un escrito está, abajo toda controversia. Interesante. Eso es la primera parte. La primera parte como la Biblia como un libro predominante, que no puede haber otro por encima de él. Ahora, la segunda parte nos habla acerca de el libro de la Biblia como un libro consistente y claro. Consistente, ¿por qué? ¿Qué significa ser consistente? Consistente es esto. Yo soy justo a la derecha y soy justo a la izquierda. Soy justo por donde voy. No solamente soy justo con los hermanos y soy injusto dentro de casa. Ahí hay una inconsistencia. ¿Inconsistencia de qué? De justicia. Eso significa ser consistente. Consistente es mantenerse en una misma línea, en todas sus direcciones. Ahora, yéndonos a la palabra de Dios, que es un libro consistente. Un libro consistente y claro, yendo a la segunda parte del repaso de la lección de la escuela sabática. ¿Por qué me animo a decir que la Biblia es un libro consistente? Porque la lección le llama a esa palabra unidad. Sí, consistente, ¿por qué? Porque cuando usted abre la palabra de Dios en el Génesis y encuentra un mensaje, y usted abre la palabra de Dios en Apocalipsis, esos mensajes están en plena armonía. No hay divorcio, no hay que, acá hay una contradicción. ¿Por qué? Porque en el Génesis dice una cosa y acá dice otra cosa. No, la palabra, usted le va a buscar en la Biblia si hay una contradicción. Y yo antes le digo, no la va a encontrar. ¿Y saben por qué no va a encontrar una contradicción, una inconsistencia en la palabra de Dios? ¿Saben por qué? Porque su autor es Dios. Yo podría encontrar una inconsistencia en este reglamento. Yo podría.
¿Por qué? Porque esto está hecho por hombres. Y usted se da cuenta que estos libros cada año van cambiando. Cada año se van actualizando. ¿Por qué? Porque hay posibles inconsistencias. Pero si usted le revisa este libro, por aquí, por allá, no le va a encontrar ninguna inconsistencia. Esa es la diferencia de este libro. Que es un libro consistente. Un libro que tiene la verdad de inicio a fin. Un libro consistente, es un libro que no tiene contradicciones. Y la Biblia es un libro claro. Es un libro que no necesitas saber mucha teología. No necesitas estudiar 5 años de teología para ser un especialista. Y no estoy desmereciendo a mis amigos pastores, a mis amigos misioneros. No, para nada. Ellos hacen un trabajo impecable. Dios los ha llamado. Ellos son los especialistas para predicar el evangelio. Llevar a toda nación, tribu y lengua. Ellos son los que van a dirigir al pueblo de Dios con la palabra de Dios, con la verdad escrita. Lo que yo estoy queriendo decir es que el Espíritu Santo capacita a todos sus hijos. El Espíritu Santo no hace acepción de personas y dice, él es pastora, entonces con él me voy más. Él es estudiante, él es hermano de iglesia, no, poquito más. No. El Espíritu Santo capacita no viendo a la persona que estudió o quién es. El Espíritu Santo mira el corazón de la persona. Y el Espíritu Santo hoy puede capacitarte a ti, independientemente de la edad que tengas, independientemente del estudio que tengas, independientemente del cargo que tengas en la iglesia. Así no hayas estudiado nada, seas un analfabeto, el Espíritu Santo puede capacitarte. Eso es lo que me enseña a mí la Biblia, que el Espíritu Santo puede capacitar a cualquier persona. Fijémonos cómo las características de los discípulos. ¿Eran personas letradas? ¿Eran profesionales? Solamente uno, Judas, que tenía pues una especialidad, dice el comentarista que estudiaba, que tenía estudios de contabilidad y cosas así. Pero en líneas generales, los que fueron llamados para el ministerio de Jesús eran personas comunes y corrientes. No tenían grandes dotes, pero lo que veía Jesús era lo que no veían los hombres. Hoy el hombre está acostumbrado. Miren, el pastor. No, ese sí debe ser, ese es poderoso. Sí, no niego que sea poderoso, pero no coloquemos esa filosofía en nuestra mente. ¿Saben por qué, apreciado amigo y apreciada amiga? Porque Jesús también puede capacitarte a ti. Puede darte mucha sabiduría. Recuerda, el libro de Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 5, quien quiera sabiduría, venga y pídamela. Yo se la doy en abundancia. ¿Enseña eso la Biblia, sí o no? Sí la enseña. Eso está escrito. Y si está escrito, puede ser una realidad en tu vida. Puede ser una realidad en mi vida. Por eso es que la Biblia es un libro consistente. Un libro que sus verdades se pueden reproducir en tu vida. ¿Qué tal? Vamos ahora sí a dejar de filosofar y a ver que la Biblia nos hable. Hablando acerca de la consistencia, de la unidad que tiene la Biblia como autor a Dios. Vamos a abrir 2 de Timoteo. 2 de Timoteo vamos a abrir. Vamos a abrir en Timoteo. Tienes que estar con tu Biblia, amigo y amiga. Tienes que estar con la Biblia abierta. Vamos a buscar en 2 de Timoteo capítulo 1. 2 de Timoteo. Mi Biblia es grande. 2 de Timoteo. ¿Dónde te has metido, Timoteo? Por aquí está. Acá estás. 2 de Timoteo capítulo 1. Versículo 13. Apreciemos lo que dice la palabra de Dios. Haciendo un paréntesis. Tienes que tener la Biblia en mano. Porque yo puedo engañarte ahorita. Yo puedo estar diciéndote una cosa y lo que no está escrito en la palabra de Dios. Pero para que la palabra de Dios sea realmente verdadera, tienes que abrir tú. Tú tienes que abrir la Biblia. Yo la puedo tener abierta. Pero ¿y tú? Tú también tienes que crecer. Todos tenemos que crecer. Y solamente crecemos cuando abrimos la Biblia. Y vamos a ver cómo es que la Biblia es un libro consistente y es de unidad, porque su autor es Dios y Él no se equivoca.
Vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 13. Presta bastante atención lo que dice el joven Timoteo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Interesante. La palabra de Dios comienza diciendo retén. ¿Te das cuenta? ¿Qué cosa es retener? Retener es obtenerlo todo, no dejar pasar nada. Por ejemplo, cuando tú quieres retener a una persona, la persona se queda o se va su brazo o se va su cabeza. No, la retienes a la persona. Toda la persona la retienes. Ahora, en ingeniería, ¿qué pasa? Cuando tú quieres retener el sedimento, cuando quieres retener un sedimento, ¿qué utilizas? Un filtro. Y colocas ahí, ¿y dónde se queda? Todo se queda en el filtro. Estás reteniendo. Retener es no dejar pasar nada. Retener es tenerlo todo. Y cuando la palabra de Dios me dice, retén. ¿Qué cosa tienes que retener? La forma de las sanas palabras. ¿Dónde están las sanas palabras? La palabra de Dios. Retén. Y si yo retengo la palabra de Dios, ¿qué tengo que retener? ¿El Antiguo Testamento nada más? ¿Esa es la palabra de Dios? ¿El Nuevo Testamento nada más? ¿Esa es la palabra de Dios? ¿Los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Eso nada más debo retener? Ya te acabé de explicar qué cosa es retener. Y si usted quiere retener las sanas palabras de Dios, si usted quiere retener la Biblia, tiene que retenerlo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Wow. El Antiguo Testamento habla del sábado. No. Retén. La Biblia dice que tienes que retener todo. Y cuando tú retienes, retienes todo. El sábado no es un antojo de una iglesia. No es el antojo de un pastor. El sábado es la voluntad divina de parte de nuestro Señor Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz, aquel que se entregó por ti y por mí. Por eso es que la Biblia es consistente y nos lleva a la unidad. Si es que solamente cogemos una parte, vamos a encontrarle inconsistencia. Pero si cogemos toda la Biblia, nos vamos a unidad, uno, indivisible. No puedes separar, no puedes sacarle, no puedes mutilar la Biblia. Hay muchas iglesias, infelizmente, que han mutilado muchas partes de la Biblia. Otras iglesias que están introduciendo. Yo no quiero hablar de denominaciones, pero ya ellos tienen su paga. Solamente hay que pedir a Dios misericordia por ellos para que un día puedan abrir los ojos y conocer la verdad pura. Por eso, apreciados amigos, la palabra de Dios es lo que nos va a llevar a la unidad. La palabra de Dios va a ser aquella que nos va a llevar a la verdad. Si tan solo todos abriésemos la Biblia y viésemos en el Génesis, en el Éxodo, cómo es que Dios dijo a través de Moisés, cómo es que Dios en el mismo huerto del Edén colocó allí con un título grande el 4.º mandamiento, el día de reposo, el sábado santo, un día hermoso, un día donde nos deleitamos todo el día. Entenderemos que eso es unidad. Y esa unidad va a ser una realidad, apreciados amigos y apreciadas amigas, porque cuando Cristo venga, reunirá a aquellos que han decidido formar parte de esa unidad. ¿Tú quieres formar parte de esa unidad? Yo quiero formar parte de esa unidad. Yo quiero estar presente cuando Cristo venga. Yo quiero estar presente cuando Cristo mande a sus ángeles al encuentro de cada uno de nosotros. Porque Cristo, cuando venga por segunda vez, no tocará esta tierra miserable. Cristo estará rodeado por nubes y enviará a sus ángeles para que nos lleven a su encuentro con Él. Y estemos con Él 1000 años. Interesante. Pero para ello, la palabra de Dios, sola escritura,
Eliminemos toda filosofía. Elimina la filosofía que tenemos, la filosofía que hemos aprendido. Vayamos a la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dijo Jesús. No puedo ir tras otras fuentes, otros pensamientos, otra filosofía, lo que mis padres me enseñaron, lo que yo aprendí. Tengo que ir detrás del Cordero. El Cordero me dice, si voy a la derecha con la palabra de Dios, me dice, hijo, ves para acá, es para la izquierda. No, hijo, es para la derecha. La palabra de Dios me indica. La palabra de Dios es el timón de mi vida que me va a llevar directo a la Canaán celestial. Si usted quiere ir a la Canaán celestial, tiene que ir a la Biblia. Por eso que la lección de la escuela sabática nos enfatiza fuerte y claro la palabra de Dios. La palabra de Dios. Nosotros somos la iglesia de la Biblia. La iglesia bíblica. La iglesia que confía en la Biblia. Como los bereanos. Ellos necesitaban leer para creer. Y tenían allí, ellos decían, lo que usted está predicando, ¿en qué parte dice? Ah, ya, está correcto. Así tenemos que estar nosotros. No nos dejemos sorprender. Porque la Biblia dice, incluso los escogidos serán engañados. ¿Por qué serán engañados los escogidos? Porque se distrajeron. Se distrajeron. Y en esta vida Satanás es especialista distrayendo a las personas. Puede estar distrayéndonos por medio de los videojuegos. Ahorita que tenemos mucho tiempo libre. Los programas de televisión. Otra cosa que nos saque de nuestro relacionamiento con Dios. Y no podemos permitir. Jesús ya viene. Jesús está cerca. Y no podemos entretenernos. No podemos darle chance al enemigo. No escuchemos nada de lo que el enemigo puede ofrecernos. Ahora, para terminar con esta segunda parte, hablando acerca de la consistencia y la claridad, yo quiero abrir el libro de Mateo. El capítulo 19 de Mateo, versículo 4. Vamos a leer. Capítulo 19 de Mateo. Ahí está, Mateito. Capítulo 19, ahí está. Busca tú en tu Biblia también. 19, versículo 4. Ahí está. Una enseñanza de parte de Jesucristo, dice la palabra de Dios. Capítulo 19 del libro de San Mateo, versículo 4. Él respondiendo le dijo, ¿quién él? Jesús. Jesús era quien respondía. ¿Cómo respondía Jesús? Miren cómo respondía Jesús. Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? ¿Ah? ¿No habéis leído? Quiere decir que el cristiano, el que dice ser seguidor de Jesús, tiene que leer la palabra de Dios. Yo en esta tarde te pregunto, ¿no habéis leído toda la palabra de Dios? Y si tu respuesta es no, pues tenemos una tarea. Comenzar a leer. Por eso la gran bendición que tenemos es el Reavivados por su palabra. Un capítulo diario, grande bendición. Una gran unidad que nos lleva para que cada cristiano pueda diariamente estudiar un capítulo diario. Por cierto, hoy hemos estudiado el capítulo 88 del libro de Salmos. Una gran bendición el capítulo 88 para ti y para mí. Por eso, apreciados amigos, aquí no habéis leído, dice, no habéis leído. Y eso siempre hacía esa pregunta Jesús a sus adversarios. ¿No habéis leído? ¿Por qué? Porque ignoraban muchas cosas. Ellos creían que estaban bien haciendo la voluntad de Dios, pero habían perdido la esencia. Lo que ellos conocían como teoría, en la práctica era muerta. Ellos sabían que debían tener misericordia con las personas, pero cuando se encontraban con alguien que necesitaba, pasaban de largo. Sí, pasaban de largo. Por eso yo, en esta tarde, te digo algo. Si no hemos todavía comenzado a darle un espacio para escudriñar la palabra de Dios, hoy es el día. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de oportunidades.
La puerta de la gracia está abierta para ti y para mí, para comenzar a leer un capítulo diario. No te desanimes, anímate a hacerlo. Eso es una gran bendición para ti. Cada persona queda bendecida cuando abre la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no termina allí, porque nos dice el versículo 4. Jesús respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, refiriéndose a Dios y también refiriéndose a sí mismo, porque Jesús estaba en la creación, el verbo hecho carne, hombre y mujer los hizo? Si te das cuenta, cuando dice hombre y mujer los hizo, está entre comillas. ¿Por qué? Porque Jesucristo está citando algo que ya estaba escrito. ¿Dónde? ¿Dónde estaba esto escrito? En el Génesis. En el Génesis. Por eso que la Biblia es un libro con unidad, porque Jesús estaba hablando ¿dónde? Para el Nuevo Testamento. Pero Jesús estaba citando ¿qué cosa? El Antiguo Testamento. Por eso es que no podemos mutilar a la palabra de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo es una verdad para ti y para mí. Hay muchas cosas que dice el Antiguo Testamento que infelizmente no lo estamos haciendo. Porque Jesús dijo: mi pueblo perece por falta ¿de qué? De conocimiento. Así es. Y nosotros podemos perecer por falta de conocimiento. Y si es que nosotros perecemos por falta de conocimiento, Jesús nos dirá: no te conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y yo no quiero para mí eso. Y estoy seguro que tú tampoco quieres eso para ti. Por eso es que tenemos que abrir la palabra de Dios diariamente. Eso sería con respecto a la segunda parte, ¿sabes? Con respecto a la tercera parte, es lo que hoy hemos estudiado. Y la tercera parte lo he titulado como la Biblia y los testimonios. Sí, la Biblia y los testimonios. ¿Y eso? ¿En qué parte de la Biblia lo encontramos? En el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, capítulo 8. Es un muy conocido clásico. Isaías 8:20. Este versículo es un versículo clásico para los adventistas. Bueno, para muchos adventistas. Isaías capítulo 8, versículo 20, dice la Biblia. Lo voy a leer, ¿ya lo encontraste? Ya, muy bien. Isaías capítulo 8, versículo 20 dice: a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así es. Cuando hablamos la ley y el testimonio, nos estamos refiriendo al testimonio que dejaron nuestros profetas. Nos estamos refiriendo a los testimonios que dejaron personas que fueron inspiradas por Dios, que fueron iluminadas por Dios, donde Dios revela su verdad para dar una comprensión adecuada a nosotros. Y cuando hablamos de testimonios dentro de la iglesia adventista, nos estamos refiriendo a la sierva del Señor. Ahora, ¿qué es lo que la lección me está enseñando con respecto a la Biblia y los testimonios? Con respecto a los testimonios, la pluma inspirada sobre la sierva del Señor, ¿qué es lo que me está enseñando? No es que el testimonio o los escritos de nuestra hermana Elena G. de Huay, por ejemplo, por aquí tengo este librito, como les seguía diciendo acá, libro de la educación. Este librito es hecho por la sierva del Señor. Ella lo escribió no porque quería, sino porque Dios se lo reveló. Ahora, este librito
no puede estar por encima de la palabra de Dios. No. Y la misma sierva del Señor dice eso. La sierva del Señor dice que ella no trae nueva luz. O sea, la sierva del Señor afirma que ella, sus mensajes, todo lo que está escrito, no es una nueva luz. Simplemente fue escrito porque el ser humano, tú y yo, somos flojos en leer. Somos flojos en meditar. Somos perezosos en escudriñar. Y digo somos, ¿por qué? Porque la naturaleza del pecado, inevitablemente cuando nosotros queremos hacer, hay una parte de nosotros que no quiere. ¿Será verdad eso? Claro, el apóstol Pablo lo dijo. Lo que quiero, no lo hago. Y lo que no quiero, eso hago. ¿Te das cuenta? Lo que yo te estoy hablando no es lo que yo pienso, es lo que está escrito. Y es lo que pasa en cualquier ser humano. A veces nosotros por esa pereza de no querer escudriñar, es que Dios colocó estos escritos ¿para qué? Para tener una mejor comprensión. No para leerlos primero, sino para enriquecer la palabra de Dios. Porque lo que dice este libro, por cierto, yo he leído este libro. Y este libro corrobora todo lo que dice la palabra de Dios. O sea, no es una información diferente. Es simplemente que te amplía un poco más el panorama. Te hace comprender mejor. Pero todo está acá. Todo está acá, apreciados amigos y apreciadas amigas. Recuerda, muchos pueden decir, oye, no, pero en los libros de la sierva del Señor hay cosas que no están en la Biblia. Un momentito. Cosas que no están en la Biblia. Algo nuevo. Pues no. Yo ahí sí categóricamente te podría decir que no. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. La Biblia no dice que voy a encontrar otro libro, algo nuevo. No dice eso la Biblia. Y te lo voy a demostrar. Vamos a ir al libro de a ver, si mal no recuerdo, eso está en... A ver, Amós. Sí, está en Amós. Abre tu Biblia en el libro de Amós, en el capítulo 3, versículo 7. Lo que dice la palabra de Dios en el libro de Amós, versículo 7. Presta bastante atención, mira, refiriéndose a lo que te estaba diciendo en antes. Dice, porque no hará nada Jehová, no va a hacer nada Jehová, no va a hacer nada Dios, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Dios no va a hacer nada sin que antes tú tengas la revelación. ¿Y dónde está la revelación? Aquí está. Todo está revelado aquí. Aquí está todo lo que Dios tenía que revelar a su pueblo. No hay nada nuevo después de la palabra de Dios, entiéndelo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y la Biblia es clara y enfática. La Biblia no me miente. La Biblia es como el agua pura. Yo no puedo pensar que los escritos de Elena me van a dar una nueva luz. No, no. Hay muchos que piensan eso, pero cuidado, cuidado. Los libros de nuestra sierva, la sierva del Señor, nos ayudan a tener una mejor comprensión. Sí, 100%. Así, le doy el like. Pero no pretendamos que eso pues va a reemplazar la palabra de Dios. Apreciados amigos, esas han sido las tres secciones. Las tres secciones acerca de la lección de la escuela sabática. Repasemos. El primero, un libro predominante. Un libro que está por encima de todo. Un libro consistente y claro. No tiene inconsistencias, no tiene contradicciones. Es un libro claro, nos enseña bien clarito todo lo que tenemos. No necesitamos ser especialistas para poder tener una comprensión de la palabra de Dios. Y finalmente, la Biblia y los testimonios. Que la Biblia es la luz mayor, los testimonios la luz menor.
¿Que están en plena armonía? Sí, también lo están en plena armonía. Ahora sí, una vez que hemos hecho el repaso de la lección de la escuela sabática, esto no tendría sentido si es que no habría una aplicación. Ahora, lo que yo he aprendido, lo que tú has aprendido, ¿cómo lo aplico en mi vida? Porque si no, no serviría de nada haber almacenado toda la teoría acá. Eso tiene que aplicarse en mi vida. ¿Cómo lo aplico? Hace un momento te lo dije, la mejor aplicación sería comenzar a leer la Biblia. Un capítulo diario. A partir de mañana, el capítulo 89. Así es. Y el día siguiente, 90, 91, 92. Eso es el desafío para la aplicación en mi vida. Si tú lo haces, muy bien, excelente. Estás caminando bien. Estás yendo por el camino correcto. Estás yendo por el ayo correcto. Estás yendo por el camino estrecho. Felicitaciones. Congratulations. Te doy mis mejores deseos a ti. Pero si no lo estás haciendo, te animo a hacerlo. Esa sería la aplicación. Y la creatividad. Una vez que yo lo hice en mi vida, la creatividad vendría a ser ahora lo que yo hago por los demás. La creatividad sería, si tú has aprendido algo hoy, escríbelo. Escríbelo. Escríbelo colocando el versículo que has aprendido. El versículo y lo que has entendido. Y dárselo a otra persona. ¿Para qué? Para que ellos también puedan buscarlo, lo que está escrito en ese versículo. Y puedan tener la misma comprensión que tú tienes. Porque la Biblia nos lleva a la unidad. Dios te bendiga, apreciados amigos y apreciadas amigas. Este ha sido el repaso de la lección de la escuela sabática. Que haya sido algo que nos pueda hacer crecer a ti y a mí. Mañana ya es viernes. Mañana entramos a un día de preparación. Prepararnos para recibir el día sábado. Recuerda, no te olvides recibir el sábado. El sábado es una gran bendición, recíbelo. Y espéralo ahí, espéralo. Que el sol se oculte para comenzar a cantar, orar y alabar a nuestro Señor. Dios te bendiga abundantemente. Maranatán, Cristo viene, prepárate.